Hola amigos, ¿qué tal? Soy Felipe desde Mejorar Sin Parar y en este video te voy a compartir una reflexión súper a la rápida y espontánea sobre con quiénes debemos juntarnos en la vida, cómo deberíamos relacionarnos respecto a temas de confianza con amigos, familiares, etcétera, y un poco etapas de la vida. Mira, las etapas de la vida son distintas. Por ejemplo, yo ya tengo treinta y tantos, treinta y varios, y resulta que llegado a este punto, y llegado a los 30 también, uno empieza a mirar para atrás y va viendo sobre cómo ha sido la vida, cómo ha sido el camino, etcétera. Y te das cuenta que a veces uno ve las cosas muy personal, como me pasó esto otro, pero ya cuando llegáis treinta y tantos te das cuenta que muchas veces lo que te ha pasado a ti es muy similar a lo que le ha pasado a otras personas más o menos de tu misma edad. O a gente que es mayor, mucho mayor que tú, pero que les pasó a la edad más o menos. O sea, son temas de la edad, son temas de la vida, son temas de los cambios. Y yo creo que esa es una primera reflexión que a los veintitantos todavía nos tomamos todo personal. Como que nuestra vida, a mí me pasó esto, como que todo es muy único. Para lo bueno o para lo malo, yo hice esto, o a mí me pasó esto, etcétera. Pero cuando ya estáis más grandes te das cuenta que son etapas de la vida y que las etapas son distintas. De repente empiezan los remordimientos. Oye, en esa etapa cuando era joven aún no había que preocuparse nada de la vida adulta, del estrés y todo. Y siente que ahora que sabemos eso, hubiéramos aprovechado más. Por ejemplo, la adolescencia es una etapa muy linda. La niñez la vamos a saltar, pero es una etapa de crecimiento, de pararse, de aprender a caminar, después de aprender a ver figuras de autoridad. Ahora uno empieza a teorizar todo. Por ejemplo, los profesores son figuras de autoridad. Los colegios de alguna forma nos están adoctrinando igual a ser obedientes, a seguir un molde social que en el fondo de alguna parte más arriba nos imponen. Fíjate, el sistema educativo de un colegio, de un país, perdón, no es tan distinto al de otro país. Finalmente te están preparando para el mundo laboral, para ser empleado, para estar en tu pupitre con la pizarra, o de ser el profesor, sí profesor, sí profesor, sí profesor, y te pasan la misma malla curricular de ramos que ya a esta altura del 2025 ya cachamos que hay ramos que no van nunca a servirte en la vida. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras, ¿de qué cresta te va a servir? Algunos ramos de historia tampoco te van a servir. Pero si tú sigues una rama ingenieril, sí te va a servir. Si tú sigues una, por ejemplo, si el día de mañana tú quieres entrar a una escuela diplomática para ser político, los políticos debieran estudiar, no debieran poner a cualquier weón solo porque habla bonito y saca votos. Por ejemplo, si tú eres diplomático, ahí sí te van a servir las clases de historia para entender el proceso por el que ha pasado tu país, por el proceso de las relaciones que ha tenido con otro país, qué sé yo. Pero así a nivel general nos enseñan puras cosas que después en la vida no nos van a servir para nada. O sea, más que el teorema de Pitágoras, todo de repente nos serviría mucho más que nos enseñen a cómo conservar alimentos si viene un apagón, por ejemplo. Por ejemplo, no sé, esas cosas están en libros como estos, libros de supervivencia, temas así, por ejemplo, son mucho más útiles. Bueno, en la adolescencia viene la etapa también de enamoramiento, de empezar a experimentar, a relacionarnos con el sexo opuesto, nos empiezan a llamar la atención, qué sé yo, las chicas y a las chicas los chicos, qué sé yo. En cambio, cuando somos más chicos, nadie pesca a nadie, somos como iguales. Vienen también las peleas, el tema de agarrarse a combos, de repente los chicos que le hacen bullying, que no se atreven a salir al recreo porque va a venir un matón que los va a molestar. Son etapas de la vida. Algunos pocos van a tener la experiencia de hacer el servicio militar. En Chile por lo menos ya no es obligatorio, pero una experiencia que yo recomiendo mucho, porque tú creces mucho como hombre. Y se te entregan herramientas, se te entregan valores que a veces en la casa no te lo han entregado bien. No te lo han entregado, pero por ejemplo, no sé, pues a lo mejor tú vives con tu mamá, no has tenido a tu padre presente o lo que sea, y necesitáis esa parte como de rito de iniciación, que en la sociedad se ha perdido y que yo encuentro que era súper bueno, tanto en hombres como en mujeres. La mujer se le preparaba antes los ritos de iniciación para cuidar a su familia, cuidarse ella misma y cuidar a su familia, y estaba muy bien, y al hombre se le enseñó siempre a ser útil a la sociedad. Y una forma de ser útil es prepararse para la guerra, estar dispuesto a luchar por ella. Pero si no eres tan belicista, igual debiera haber un equivalente a un tema de repente social que te ocupe el mismo año, de repente un año. Un tema, una brigada civil, podría ser un tema forestal. O hay tantas cosas civiles que se puede hacer. Pues, si no te gusta la milicia, hay tantas cosas que se puede hacer. Pero esa etapa te forma tu temple, etcétera. De ahí nos saltamos a los 20 años, que también viene el tema, bueno, para algunos el trabajo, para otros la universidad.
El tema del trabajo es relevante porque también te enseña a ser autosuficiente. Muchos, por ejemplo, a los 20 años estamos preocupados de estudiar y está bien, pero también hay un engaño en el tema de la universidad, o sea, las carreras más tradicionales, claro que es importante que entre a la universidad como medicina, derecho, ingeniería civil, pero hay un montón de carreras que se han inventado y que en verdad eran oficios que luego transformaron en carreras para sacarnos plata. Y las pusieron al mismo nivel, las alargaron como sea, para qué estamos con cuestiones. En la universidad hay carreras que perfectamente podrían durar 3 años y no 5, pues bueno, ¿cachai? De repente hay ventanas que te hacen trabajos chantas, te hacen gastar plata, te hacen perder tiempo y después uno ni ejerce la carrera porque el mercado ya no es lo que era. Y ahora menos, ahora menos. Estoy hablando de carreras como no, mejor no, para no entrar en polémica no voy a decir, pero por ejemplo a mí me pasó en su momento. Entonces, ¿qué pasa? Que tú estáis perdiendo el tiempo porque estáis pagando una millonada y estáis invirtiendo mínimo 5 años de tu vida, si no te echaste nada, en una carrera que luego no vaya a ejercer y no te va a rentar, no te va a lucrar. Entonces ahí yo te recomendaría más o una carrera técnica, o estudiar cursos, o ser autodidacta, lo que sea. El tema es que eso igual para mí la lección más valiosa de la universidad es entender, y esto no lo entienden todos, que uno no debe estudiar por una nota. Esto te lo contaba en mis videos como los que inició el canal. Este canal no empezó con ciclismo. Yo sé que miles de ustedes llegaron por los videos de la bicicleta, pero este canal empezó hace 10 años atrás y yo hablaba de temas como esto, de desarrollo personal, finanzas personales, etcétera. Y es súper relevante esto ahora más que nunca, porque ahora, antes estaba el YouTube en cierne, estaba empezando. Y la gente ya se aburre que uno hable mucho. Y ahora estamos en la época del TikTok, po, weón, de videos de 30 segundos, de scroll, scroll, scroll. Entonces, hemos perdido la capacidad de atención, la capacidad de conversar y de conocernos también, pues, de reflexionar, de que yo te converse algo y te haga pensar, o que por lo menos, si te gusto como creador, que me conozca un poquitito más. Por la inmediatez, todo eso se ha perdido. Entonces, ¿qué pasa? Que lo más importante que yo aprendí en la universidad es que nadie me va a venir a ayudar después. Un título no me asegura nada. Que yo haya invertido 5 años y mis viejos hayan invertido plata, qué sé yo, no garantiza ni una cosa. Porque antes los viejitos nos mandaban con esfuerzo y toda la cuestión y juraban que íbamos a salir, íbamos a tener un trabajo seguro en esa carrera y que nos iba a ir súper bien. Y hoy no es así. Porque ¿qué pasa? Antes eran pocos universitarios, entonces el que lo era ganaba mucho de un tirón. Pero ahora está lleno de universitarios. Levantáis una piedra y hay un universitario. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no te garantiza nada. Hay sobrecupo. Y más encima la tecnología puede suplir mucho a un profesional en muchas cosas. Y además que la universidad nos mete mucho chamullo, o sea, nos enseñan la teoría, de la teoría, de la introducción a la introducción, de la introducción. Y luego en el mundo laboral al empleador le interesa solamente que sepas hacer algo, que lo sepas hacer bien y que lo hagas rápido. Y por eso te va a pagar. Punto. La teoría, maní, esa es una realidad, nadie te va a venir a ayudar. Y lo otro que me enseñó a mí la universidad, que creo que deberíamos aprender todos, es que hay que seguir estudiando. Un título no basta, tenéis que seguir estudiando, tenéis que seguir cachando de más temas, ahí recién empieza tu carrera, tú tenés que seguir estudiando sobre tu tema, si te gusta tu carrera, si te proyectas ahí, pero también de más cosas de la vida, cosas que no te enseñan en la universidad, como por ejemplo idiomas, como habilidades sociales, como el tema de cosas que pueden ser mucho más útiles, lo que a ti te guste, lo que a ti te guste, psicología, lo que necesites, lo que tú puedas aplicar en tu vida. Entonces, por lo mismo, tú lo eliges, tú te haces la malla, etcétera. Tú te haces la malla de tu vida. Necesito aprender esto, por ejemplo, en mi caso me gustan los viajes, por ejemplo, temas de supervivencia, por ejemplo, temas de, no sé, lo que a ti te guste, mecánica, electricidad para arreglar tu casa, carpintería, habilidades sociales también, aprender a clases de oratoria, lo mejor de debate, también te pueden ayudar profesionalmente, idiomas, todo ese tipo de cosas. Tú te haces tu malla. Entonces, es un error la gente que termina la U y después estoy listo, o a lo más un posgrado, un diplomado, un magíster, lo que sea, pero no sigue estudiando. Tú siempre tienes que seguir estudiando. Entonces, eso la universidad te lo enseña muy bien porque los profes son unos pajeros. Algunos profes te hacen clase y otros te mandan a ti a estudiar. Es como, ya alumnos, te hacen un poco de clase, vuelvan en 2 horas, van a la biblioteca, sacan este libro, van a la fotocopiadora al lado, les dejé unos papers y los hueones te mandan a estudiar solo al final. Entonces,
puta, ¿cachai? Te rompe el paradigma. ¿Tú crees que vas a la universidad para que ellos te enseñen? Y supieran nuestros papás que nos mandan a estudiar a nosotros solos. Entonces, eso es importante de la etapa universitaria. Que al final tú sepas estudiar solo. Después de la universidad viene otra etapa también, de que estoy hablando de los 20, 18 a 23, 24, la etapa universitaria, pero después de los 25 a los 28 viene la etapa de buscar trabajo. Y hay otros que se saltaron la universidad y empezaron a trabajar al tiro, es igual, es bueno. Yo recomiendo mucho empezar a trabajar chicos. Yo empecé a los 15 años, por ejemplo. Trabajaba en mis veranos en un fondo cosechando uvas. Por ser menor de edad me estafaron, sí, me quitaron la plata. También vendía cosas, revendía mis juguetes, cuestiones que ya no usaba. De repente compraba cosas para revender. En la universidad también fui mesero, fui barista, etcétera. Fui guardia en carretas, discotecas y cosas así, para tratar de ganar plata. Pero luego el tiempo no me daba mucho también porque yo le daba prioridad a mis estudios. Pero luego, bueno, da lo mismo, mi vida personal da lo mismo. El tema de empezar a trabajar temprano te hace independiente, independiente de tus papás. Y eso es súper bueno porque hay gente que no trabaja nunca y está acostumbrada a que las cosas le caigan como manada del cielo, ¿no? Y también pasa que algunos parten trabajando a buena edad, pero luego se distraen tanto o con la vida o con estudios y después también le va mal y también los papás lo siguen ayudando y pierden esa costumbre. Entonces esa costumbre no debiera perderse nunca. No basta adquirirla, siempre tú te tienes que saber costear tus propios porotos. Te da un sentimiento de autosuficiencia cuando tú lo haces, un sentimiento de poder, un sentimiento de independencia que es demasiado necesario. Después, 28 más o menos, viene la etapa en que algunos se casan, viene la etapa de tener hijos, viene la etapa algunos de que se cambian, se van a estudiar de intercambio y luego se quedan en otro país, en otro continente. Y aquí ya empieza a pasar algo. Entre los 28 y los 30, yo digo que se revuelve todo. Es como que todos los amigos que tuviste en la vida los meter en una bolsa, los del colegio, los de la universidad, los de la vida, y amarramos en la bolsa así, las amarramos, las devolvemos bien, y después algunos amigos van a saltar a la cresta y van a quedarte unos pocos nomás. Te vas a dar cuenta que amigos que jamás pensaste que se iban a separar porque eran amigos de chicos, se separan porque unos se casan y después priorizan la familia. Hay otros que son súper mandilones y los manduquean, entonces después no ven malos amigos. Hay otros que se cambiaron de continente y se llevan súper bien, pero la distancia hizo lo suyo. A pesar de que las redes sociales nos acercan un poco, a veces nos alejan más, la verdad. Y entonces llega un punto en que tú tenés que cachar con quién contáis en la vida. Ese es el mensaje de este video. ¿Con quién cuentas en la vida? Yo voy en esta etapa, por ejemplo, ya de los 30 y tantos y todo, porque al comienzo pasé por un proceso en que yo, por ejemplo, en mis 20 yo era súper sociable, conocía mucha gente de distintas partes, de distintos tipos también. Pero a los 30 como que ese número bajó un montón. Después 32 bajó más, 34 bajó más y cada vez va bajando más. Entonces, al comienzo uno lo ve, como te dije, personal, como, oh, se enojaron conmigo, qué cresta pasó, porque con ninguno te peleaste. Con algunos quizás sí, por tonteras, temas que pasaron en el país, qué sé yo, pero hay gente que simplemente te lleváis bien y después no te hablaste más nomás. Y con algunos después por las redes sociales te encontré y, oh, buena onda, pero después de nuevo te volví a separar, ¿cachai? Entonces no era un tema de falta de contacto nomás. Hubo un tema en que ya saliste de la vida de esa persona y esa persona salió de tu vida y listo, ¿cachai? Pero también después llegó una etapa en que, voy a tratar de ser ordenado, en que hay que saber con quién sí y con quién no. Yo he aprendido también de que las personas, cuando somos más jóvenes, se juntan contigo porque les caí bien. Le da un poco lo mismo el tema de la plata, en el colegio son muy todos iguales, eh, son buena onda, con quien te lleváis bien, con eso te juntáis. En la universidad cambia porque te juntáis te puedes juntar con el Mateo, porque el weón, puta, o uno es el Mateo de alguien, qué sé yo, porque hay intereses así, pues, ¿cachai? Porque en caso de hacer grupos, si te lleváis bien con el Mateo, puta, pueden trabajar bien, qué sé yo, no falta ir el porro y el Mateo te pone en la lista, qué sé yo. También hay un tema de atracción, pues muchas veces nos juntamos con tal compañera porque pucha que nos gusta, qué sé yo, y así también nos van como... a veces, claro, salta la liebre, pero la mujer también juega un poco la ilusión.
hacerte creer que estáis más cerca de lo que puedes. Entonces, mientras tú crees, de repente ella te puede fallar en los grupos y tú la vas a poner en la lista, qué sé yo. Ojo con eso también, que también pasa. Eh, a ver, ¿qué más? Bueno, la cosa es que siempre hay como un interés, pero termina la universidad. Y en la universidad también pasa que hay distintas clases sociales. Entonces pasa algo muy loco que, por ejemplo, gente que es como súper del nivel socioeconómico más alto, se junta con gente que en la vida real no se juntaría nunca, porque no se lo encontraría nunca. ¿Cachai? Por ejemplo, si uno anda siempre por Santiago Centro, por decirte, no te vaya a juntar, no te vaya a encontrar nunca a la compañerita de lo curro que no baja de, ni siquiera de la Pumanque, que no baja del Alto Las Condes, que anda entre lo curro, que anda por Tabancura, que va a veranero a Maitencillo o a Europa, qué sé yo, no te la vayas a encontrar en el día a día. Pero en la universidad van a ser compañeros, ¿cachai? Entonces sí se van a encontrar y a veces van a ser compañeros cercanos y a veces van a ser amiguitos íntimos y a veces van a pasar cosas y después termina la universidad y si te he visto no me acuerdo casi. Eso pasa mucho en la universidad. Hay excepciones, pero esas excepciones también se las va llevando la vida, porque algunos, como te digo, se cambian de ciudad, se cambian de país, o se casan y ya todo cambia, ya se fue toda la cresta. Eso asúmelo, si estás en tus 30 y poco o tus 20 y mucho, asúmelo. Es así nomás la cuestión. Y a mí en un momento me pegó medio lata, qué sé yo, pero bueno, ya, da lo mismo. La cuestión es que después pasa más tiempo y pasa también que gente que era muy cercana, ponte todos los 35, ya no se va a juntar contigo si no te ve bien a nivel profesional. ¿Cachai? Por ejemplo, si de repente ellos se volvieron empresarios y les empezó a ir bien, o no, a veces tampoco, pero si te ven y por ejemplo tú como que te vestís igual, no estáis casados, no tenés hijos, no estáis como en una super mega empresa, te dejan de pescar. ¿Cachai? Te empiezan como a descartar. Esto yo lo he visto mucho, mucho, mucho. No solamente en mí un par de veces, sino que en otras personas que me cuentan. Pero bueno, la cosa es que esto es así. La gente luego te empieza a dejar tirar. A veces pues, ellos no son la gran cosa, a veces son igual que tú o están más abajo que tú. Pero todos se creen más bacán que tú, ¿cachai? Entonces hay mucha gente que llega a esta edad, trata de ver a la gente como escalón. ¿En qué me sirve esta persona? ¿Para qué me ayuda esta persona? ¿De qué me puedo beneficiar de esta persona? Y hay amigos que son amigos, o gente que tú juráis que son tus amigos todavía, pero en verdad, cuando te ven, lo único que quieren es extraerte cosas de ti. Y no me refiero necesariamente a plata, sino que de repente, pucha, no sé, pues quitarte tiempo, quitarte ideas, saben que tú estudias más que ellos, entonces tratan de sacarte ideas, cuestiones que a ti se te ocurren, después le implementan ellos. Si te va mal una temporada, te dejan de hablar, etcétera. Y bueno, por ahí va lo que quiero contar después. Eh, ¿Qué pasa? En la vida después empiezan a venir problemas que antes no habíamos tenido nunca. Cuando uno es chico, no sé, la luz está apagada, el techo está apagado, tenéis comida en tu mesa, las cuentas se pagan solas, tú no te das ni cuenta, la universidad en algunos casos se paga sola, en otros casos tenés que pagarla tú, pero tú estás bien protegido y no te das cuenta. Pero llega un punto en que te das cuenta que si querías estudiar algo, te lo tenés que pagar tú. Y si eres independiente, a veces vaya a tener sobra de plata, pero a veces vaya a tener bajo la plata, entonces vaya a tener que dejar de consumir unas cosas para poder pagar otras que se tienen que pagar. El tema del techo, el tema de los gastos comunes, contribuciones, si tienes alguna propiedad, todo cuesta. Te das cuenta que todo cuesta. Siempre costó, siempre, tú te compras una bebida y estáis pagando liga al 19%. Pero hay otro tipo de impuestos que el Estado te saca. Por ejemplo, hasta si se te muere un papá, hay una ley de herencia para que sepas, te quitan plata. Está el tema de las contribuciones, está el tema de si tenías un auto tenés que pagar también el tema, bueno, el permiso de circulación, seguro obligatorio, esta cuestión de, bueno, tenéis que pagar todo, weón, al final. Y siempre hay alguien que el Estado te dice, pásenos la plata, permiso de estacionamiento, yo no te brindo nada, no te brindo seguridad, no te doy ningún servicio a cambio, pero págame, weón, o si no, tus cosas se van a remate y chao. Entonces te empecé a encontrar con que la vida es cruda y siempre estuviste protegido por tus viejos, ¿cachai? Y eso también es fuerte, porque después llega otra etapa, que a algunos le llega antes, a otros le llega después, pero a mí ya me está llegando, porque el tema es que tus viejos envejecen. Y yo como hijo concho, digamos, como el menor, a mí me está pasando ahora, por ejemplo, que a tus papás les viene el viejazo fuerte, tercera edad,
eh, gente postrada, tus tíos se empiezan a morir, qué sé yo, y empezáis a ver a tus viejos, a tus grandes héroes como súper vulnerables. Y te das cuenta que ahora más que nunca las cosas dependen de ti. Ahora más que nunca tú no podías andar de pajero, pajereando en la luna, probando una cuestión y otra cuestión, pensando en las minitas, pensando en no sé qué, en cosas así, ¿cachai? Y tenéis que ser responsable porque empiezan a depender de ti. Independiente de que tenga hijos, ¿no? O sea, si tiene hijos ya es otro tema porque eh, también tienes que cuidar a tu hijo, lógicamente. Entonces llega un punto en que la vida ya no te espera. Lo que no alcanzaste a hacer, probablemente ya no lo hiciste. Si querías irte de viaje, ya no es fácil si tenías hijos, si tenías esposa. Si te sobra la plata, probablemente sí, te mandáis un Kevin McAllister y se van todos a veranear 20 hueones en avión. Pero aquí en Chile la realidad no es así, entonces necesitáis más plata para hacer las cosas. Necesitáis de repente pagarle a gente para que te supla el tema del tiempo. Y si tenéis que cuidar esposa, hijos y tus papás, se hace más difícil todo, po, ¿cachai? O de repente no tenéis la esposa y los hijos, pero tenéis que cuidar a tus viejos también, entonces eso te resta tiempo a ti. Y es como un tema triste, de esto podría hablar en otro momento, pero mi punto es, por ejemplo, los amigos que te van quedando, que yo te dije que son cada vez menos, pasa que a veces uno les cuenta y se alejan. Cuando la gente te ve con problemas, a menos que sea un amigo así demasiado bueno, como el que uno idealiza como un amigo, pero en verdad la gente no es así, no te escuchan. Si tú, por ejemplo, eres mujer, probablemente sí te van a escuchar, a la edad que sea, weón. La realidad de una mujer y la realidad de un hombre son completamente diferentes. A la mujer siempre hay un weón que la escucha si sabe que está triste. ¿Por qué? Porque se la quieren dar, de alguna forma. Y es la verdad. Esto no es machismo, es así. La mujer, ay, estoy triste, terminé con mi pololo. Uy, te invito a comer, salgamos. Hola linda, ¿cómo estás? Fueguito, fueguito. Así es. Y o la mina puede decir, hoy tengo hambre, se antoja sushi, y van a aparecer 1000 babosos que le contestan la historia, hoy te invito a comer, vamos a comer, ¿cachai? Entonces, claro, el problema la chica también lo va a tener porque todos tenemos problemas, pero lo va a poder llevar bastante mejor porque va a tener compañía, va a tener alguien que la escuche por motivos más interesados o menos interesados, pero la van a escuchar. Sola no va a estar, a menos que quiera estar sola. Pero el hombre no. Al hombre no, te das cuenta, llega un punto... eh, y me acuerdo de una frase de una de mis películas favoritas del Padrino. No me acuerdo exactamente el texto, pero era algo como solamente las mujeres y los niños pueden permitirse llorar y ser débiles. Y los hombres no. Al hombre le puede pasar de todo, puede tener que pagar cuentas, puede que la esté pasando re mal en el trabajo y le paguen re poco, puede que tenga que agarrarse a combo, puede que tenga que matar a alguien por defender y proteger a su familia, tenga que irse preso después por eso, lo que sea, y va a asumir las consecuencias. Y el hombre no puede mostrarse débil, y esto es verdad, lo tengo súper comprobado, no puede llorar frente a nadie le gusta ver un hombre llorando, yo sé que ahora están las nuevas masculinidades y atrévete a llorar, pero es verdad lo que digo, o sea, ese hombre no lo respeta a nadie, weón. Te respetan más cuando te quedáis callado, te la guardáis. Después, si queréis llorar, llora en tu pieza. Si todos somos humanos, llora en tu pieza, pero solo, que no te vea nadie. Llega un punto en que quizá ante tu mamá, pero ni siquiera llega un punto en que hasta tu mamá le puede dar hasta asco por mostrar debilidad. La gente, y en especial las mujeres, admiran al hombre resistente, al hombre firme, y hay mujeres que son más inmaduras y les gusta ni ver los sacrificios que el hombre hace. Les gusta que todo esté bien, ¿no? Que esté funcionando. No ven que hay un tremendo sacrificio detrás para pagar ese ir a buscarle en auto, para pagar la benzina, para sacarla de paseo, para llevarle unas cabañas. El hombre tuvo que trabajar duro y tuvo que renunciar a cosas para pagar eso. En cambio la mujer, sí, nosotros también trabajamos, sí, pero la plata es para ustedes. O para pagarse su parte, pero no van a pagar el todo. Nunca van a pagar ni el 50-50. Y con suerte, si es que pagan algo, van a pagar el 20 o el 30 con suerte. Y lo demás siempre lo paga uno. Sé que suena machista, pero así es. No estoy preguntando lo que tú haces a lo mejor, unicornio especial. Estoy diciendo lo que es. En la gran mayoría de los casos, casi en la totalidad de los casos. Mucho más de un 95% de los casos. Entonces, a nadie le interesa escuchar tus problemas. Ese es algo importante. Por ejemplo, yo también me daba cuenta a veces también, es verdad que sacaba lecciones, pero en videos también de antes yo me desahogaba y contaba mis problemas porque no es llegar y contar tus problemas a cualquiera.
Eso es lo que también quiero que sepan. Cuando uno es chico le cuenta los problemas a cualquiera y después te arrepientes, weón. Porque le diste mucha información a alguien que salió de tu vida rapidito, weón. Entonces, ¿para qué le contaste? Para nada. Y hay gente también que va a fingir que te escucha, pero lo hace de copuchento nomás. Y hay gente también que le gusta, ojo, esto te lo digo a ti, no son casos míos, te lo digo a ti. Hay gente que te escucha los problemas y tú dices, no, mentira, porque yo tengo un amigo que escucha mis problemas. Pero no, mira, muchas veces no te van a brindar una ayuda. Lo hacen también para darse cuenta que tú estás peor. Muchas veces, fíjate si le has contado tus problemas a alguien y queda igual después. Fíjate, ¿sacaste algo con contar? Más allá de desahogarte. Fíjate también si alguna vez a ese amigo o amiga que le estés contando tu problema, fíjate si siente un poco de alivio. Por ejemplo, si le decís, oye, no encuentro pega, por ejemplo. Y si él tampoco tiene pega o tiene una pega no tan buena, se va a sentir un poco mejor porque va a decir, por lo menos no estoy tan mal como este weón. ¿Cachai? A eso me refiero. Y fíjate, porque yo, por ejemplo, tenía unos amigos antes que me pasaba esto, por ejemplo. Y yo no me daba cuenta que había como una competencia insana. En un video donde te hablo de la gente que si no entrena con amigos, no entrena, me estaba refiriendo un poquito a esto. Te hablaba de los amigos que son como que te hacen una competencia. Y después lo pensé, vi el video y dije, no, sé que me expliqué mal, porque la competencia en sí no es mala. Si tenía un amigo bien masculino y la cuestión y se empiezan a picar entre los dos, y en el deporte ponte tú para rendir más, es bueno, pues, weón. ¿Cachai? O sea, tenía un amigo y un motivador. Si tú, por ejemplo, tenés que, en el deporte, en el trabajo, en la empresa, por ejemplo, también está bueno porque si tu emprendimiento le está yendo un poco menos bien que al otro, tú, pero habláis con él y él te dice, no, es que yo estoy haciendo esto. Entonces, tú lo implementás y, ay, a mí me va mejor y a ti un poco mejor. Y nos vamos tirando juntos. Ahí está bien, está súper bien. Yo desearía un amigo así. Esas competencias sanas y masculinas. Pero hay gente que compite contigo por envidia, pues, weón. Y esto pasa con amigos que a veces se sienten mal, yo he notado en las caras, nunca te lo van a decir, pero fíjate en las reacciones. Si se ponen tristes cuando algo te sale bien, si se ponen a dar excusas de por qué eso que a ti te salió bien, ellos no lo tienen ni les sale. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho esto con las mujeres. Eh, yo, por ejemplo, en el colegio tenía mucha facilidad para y hablar a las mujeres desconocidas. La que me gustaba, punto, iba y le entraba. Y en esos tiempos todos eran repados, pues. En parte todavía, pero ahora se pueden esconder en las redes sociales, pues, ¿cachai? Pues en ese tiempo, yo por lo menos y decían, ¿cómo te metiste con la no sé cuánto? O saliste con la no sé cuánto, ¿cómo siempre le hacéis para andar con las chicas más lindas? Y mi gran secreto era que yo simplemente me atrevía. Y decía, bueno, si no me pescan, chao, pues, me voy donde otra, pues, y punto. Y ahí me pescan, y listo. Y después la otra, ay, ahora sí, no, la cresta. O quizás sí, pero primero esta, la que sí pescó, ¿cachai? Entonces, te das cuenta que, por ejemplo, cosas como esa, con los años hablé con tu amigo y te das cuenta que ellos en vez te la respetaban, algunos te la respetaban, pero hay algunos que siempre sintieron una profunda envidia por eso. En mi caso me pasó a mí, con el tema mujeres, por ejemplo. Porque claro, pues veíamos unas chicas de colegio, los hombres nos poníamos aquí, las mujeres se ponían aquí, nadie le hablaba a nadie, pero yo iba, entonces yo entraba, y cuando yo estaba ahí 5 minutos hablando y veían que se reían, sonreían, ahí iban los demás, y ay, hola, ¿cómo están? Y así, ¿cachai? Entonces la fiesta es lo mismo, con el tema, por ejemplo, no sé, pues yo, no me acuerdo si fue la primera, pero creo que sí, mi primera polola oficial fue una gringa hermosa que yo conocí en la calle. Y yo andaba con un amigo cuando la conocí. Y después me la volví a encontrar y justo mi amigo se subió al amigo y se fue y pololeamos, ¿cachai? La conocí y empezamos a pololear casi el mismo día, mientras estuvo aquí en Chile. Era su primer día más encima en Chile, así que mejor. Entonces esa cualidad, por ejemplo, como que se admira o se envidia en otro hombre. Y después cuando vais creciendo, pasa con los trabajos, como te digo, si a ti te sale algo muy bien, se van a poner envidiosos algunos. Y van a querer competirte otro. Y pasa que tú le contáis todo lo que haces, tu herramienta, lo que te funciona en un negocio. Y ellos van tomando nota y al día siguiente empiezan a hacer cosas que a lo mejor tú por plata o por tiempo no podías hacer, pero es tu idea, la hacen, la implementan. Y después no te cuentan. Y cuando ya llegan meses, ahí te cuentan. Y te guardan secretos, los avances que ellos tienen en sus propios negocios, que te los podrían compartir, pues si son tus amigos, así como tú les compartiste información de cursos, de libros que leíste, no te la comparten, pues. ¿Cachai?
Entonces, ahí hay un tema de desconfianza y competencia. Y bueno, para cerrar un poco esto, porque no me quiero alargar tanto, fíjate. A mí también me ha pasado harto con amigas, ¿cachai? El último tiempo que ellas cuentan de repente todos sus problemas. Cuando tuvieron problemas con un animalito, con la mamá, con problemas de salud con algún familiar, con un tema laboral, tú le escuchaste. Todo. Cuando terminaron con un pro, le escuchaste todo el drama. Cada una de estas cosas que te conté eran un dramón. Y tú lo escuchaste, tú ahí estabas. Y después te dicen, oye, cuéntame tus cosas. Y tú, ya, ya, no te quiero contar. Ya, bueno, ya te voy a contar. Y le contáis un poco, le contáis un drama equivalente a uno de los suyos de su momento. Y ya la empecé a latear. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, ¿qué onda eso? ¿Cachai? O sea, como tu pariente valía más que mi pariente. Cuando tu pariente estuvo mal y yo te escuché todo el rato. Y yo ahora te conté por única vez, ¿cachai? Que también tengo problemas de salud con alguien de mi familia. Ya te lateo, pero tú no me lateas cuando me contáis lo tuyo. O si yo te cuento, por ejemplo, una terminada amorosa que tuve y te empiezas a latear. Ah, yo no me lateaba cuando me hablé de tu ex. ¿Cachai? Entonces también te das cuenta que literalmente a nadie le interesan tus problemas. Y contarle tus cosas como del ser, yo te recomiendo más un amigo que una amiga, por la razón que te dije antes. También pasa a veces que hay amigos, me van a decir, a lo mejor ahí tenía muy mala suerte, pero yo he notado que a veces yo ya no me abro con nadie casi. Antes me abría demasiado y encontré que fue un error. Pero también me he dado cuenta que hay gente que fue muy cercana a ti y toma ventaja de todas las cosas que le dijiste en algún momento. O te empieza a agarrar para el huevo, para tirarte un poco para abajo. Entonces, ese tipo de amigos los quería en tu vida. Si hay gente que no te escucha, pero que siempre quiere que tú estés ahí para ella, a esa gente la quería en tu vida. Si son gente que se nutre de todo lo que tú estudias y de todo lo que tú aprendí, de todas las ideas que se te ocurren, pero ellos nunca te tiran una idea de vuelta y lo más que se le ocurren cosas y la implementan para ellos solos, ¿realmente querés gente así en tu vida? O gente que de repente no te pesca, si te ha pasado algo malo, si tenías un problema familiar, un tema de plata, por ejemplo, esto pasa mucho con las chicas, con las minas pasa esto, no te pescan y después cuando ven, porque publicaste una historia que estáis en una parte buena, que te estáis juntando con alguien interesante, que estáis paseando en un lugar bonito, o que estáis, o que te veis un poco mejor porque entrenaste, qué sé yo, ahí aparecen, hola perdido, ¿cómo estáis? Y de repente te fingen una pregunta así como, oye, ¿cómo está tú, lo que sea? Y en verdad no les importa porque en el pasado te preguntaron eso como para romper el hielo después de que se desaparecieron mucho tiempo. Pero después tú le respondí, oh, pucha, tal persona no está muy bien, le ha pasado esto, ¿no? Y al tiro pierden el interés, ¿cachai? O sea, lo usaron de rompehielos, como educación, pero no les importa. Y yo sé que suena muy... El mensaje final es no confíes en cualquier persona. No le cuentes todas tus cosas a cualquier persona. Más te vale tener, yo aquí, mira. Más te vale, si queréis desahogarte, más te vale tener un cuaderno de pensamiento. Aquí están varios escritos míos y son tuyos nomás, weón. Porque de esta manera tú te aclaras, te desahogas, no le diste la lata a nadie, no revelaste información tan importante a nadie y el tema es tuyo. Y después eso te va a servir porque lo vaya a volver a leer un año después y vaya a poder hacer introspección, seguir tu historia, qué sé yo. A la mayoría de la gente no le importan tus problemas, la verdad. Y eso no quita que no los tengamos. El tema de la terapia, ve a terapia, sí, claro, y después te casáis con el terapeuta porque tenéis que, le contaste toda tu vida cómo te vaya a cambiar. Y a veces te dan consejos que hay terapeutas que son igual medio inescrupulosos por ideología o por lo que sea, o porque adhieren a ciertas culturas. Mira, esto es otra cosa que te voy a mostrar. Ah, mira, aquí estoy con radio, cosas de radio operador. Mira, te estoy abriendo mi mundo, pero esto también. ¡No! Yo soy muy en la antigua. Entonces, aquí, cassette, pilas de repente, y videos de YouTube que hubieran sido tal vez una lata para ustedes, para los impacientes, porque lecciones siempre van a ver, cassette y listo. Me di cuenta que hay unas lecciones que yo las pondría en YouTube que serían como muy valiosas, para quien sepa verlas, pero no son preciosas para uno mismo. Entonces, por ejemplo, yo con esto me desahogo, ahorro tiempo, aclaro mi idea. El día de mañana, cuando yo no esté, por ejemplo, mis hijos quizás van a necesitar consejo o van a atravesar por dificultades que yo también pasé. Ahí están los cassettes, pues. Entonces, eso.
Bueno, esas eran las reflexiones que te quería dejar. Esas son las etapas de la vida que he visto yo hasta ahora. En el tema del envejecimiento de los papás, igual quiero hablar en detalle en otro momento porque es todo un tema y uno no sabe qué hacer. Sobre todo si no tuviste abuelitos como yo. Entonces, la vida cambia mucho, pero no te voy a latir ahora. En otro video, revisa mis videos futuros, probablemente hable de eso. Eso, amigos, que estén muy bien. Espero te haya hecho reflexionar un poco. Si te han pasado cosas, si has notado cosas como las que yo te he contado aquí, déjala en los comentarios. Y nada, pues siempre recuerda mejorar tú y ser fuerte tú. Sé bueno con los que son buenos contigo. Y llega un punto en la vida en que tú ya, no digo sé malo con los que han sido malos contigo, sé indiferente con esos weones. Punto, bloquean los chavos que se dieron la cresta ya. Si no fueron buenos amigos, si no valoraron y ahora te echan de menos, ahora que te fuiste, si no tuvieron confianza en ti, pero se tomaron confianzas contigo, chao nomás, pues. Chao nomás. Así que eso, amigos, yo como siempre les he dicho, no se junten con cualquiera, sean selectivos con las personas que se juntan. Y recuerda que uno es el promedio de las 5 personas con las que más se junta. Entonces, si tú te juntáis con, por ejemplo, esto que te hablé de hablar problemas, es un poco. O sea, tú nunca debes ser el weón que anda siempre hablando problemas, nunca. Siempre tenéis que ser alguien echado para adelante, alguien trabajador, alguien productivo, alguien animoso, alguien que la cagó, por ejemplo, ya empecé a engordar, me dejé estar, pero que después va a volver a subirse a la bicicleta o va a volver a trotar o va a volver a entrenar, porque la vida uno se cae, eso es realista, uno se cae, pero trata de ser tú siempre el que se para y lo vuelve a intentar. Porque problemas vamos a tener siempre, la cuestión es pararse y volver a intentarlo. Y trata de ser tú ese alguien y trata que la gente con la que te juntes también sea así. Porque también cuando alguien sea muy abajo te arrastra para abajo. Entonces, eso, amigo. Trata tú de ser siempre el que está siempre mejorando sin parar. Revisa mis demás videos, suscríbete si no estás suscrito. Tengo varios videos así. Nos vemos en el siguiente. Chao.